Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy, aprovechando la ocasión muy cercana al Día de Muertos, al Halloween, tenemos un programa totalmente diferente. Historias. Quizás si vieron la introducción, escucharon por ahí la historia de alguien que sentía que su casa le hablaba. ¿Tiene explicación científica eso? ¿O los seres que habitan quizás otra dimensión, otro mundo, nos visitan y podemos ver fantasmas? ¿Existen? ¿Existe la mujer que espanta en los hospitales? ¿La famosa planchada? Bueno, pues todo eso vamos a platicar a lo largo de este programa, con algunas anécdotas, con algunas cosas o impresiones sobre la muerte o cosas que hemos vivido en los hospitales y en la rutina diaria, tanto en la parte de psicología como en la parte médica. Y para eso, pues, está el staff. Está con nosotros Rosario Huerta Mijangos. Buenas noches, Rosario. Hola, buenas noches a todos. Nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Y por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledos, con más de 60 años de carrera médica. ¿Cuántas historias no podrá contarnos? Buenas noches, doctor. Buenas noches, estimado doctor Castañón, pues le damos las gracias y también buenos días para los fieles radioescuchas de Radio Mina La Expresión en este su programa Pregúntale a tu médico. Un interesante tema acorde al tiempo que estamos ahorita pasando. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a comenzar yo. Perfecto. Me gustaría muchísimo contar la historia de una paciente que tuve hace aproximadamente 2 años, 3 años, pasadito de pandemia. Una chica de 12 años de edad que se levanta un día por la madrugada, sudorosa, con mucho miedo, grita. Sus padres van a su ayuda porque está en su habitación y la encuentran extremadamente agitada y llorando. Les explica que estaba soñando, que era un sueño muy, muy real, muy vivido, que sus papás, que ambos se morían en un accidente automovilístico. A raíz de eso empieza a tener mucho miedo, muchos terrores nocturnos, miedo durante el transcurso del día a que sus papás pudieran morir en un accidente. Cada vez que papá salía, cada vez que mamá salía, le generaba mucha ansiedad. Vienen conmigo, me explican a detalle todo lo que pasó, le pregunto a la nena qué es lo que pasa y me expresa que tiene muchísimo miedo a que sus papás se mueran, que les pase algo, porque pues lo vio muy claramente y ella siente que le va a pasar algo a sus papás. Hago una revisión, no encuentro absolutamente nada normal, hago un interrogatorio, no encuentro nada, entonces la dirijo a psicología, la mando a terapia. Pasado quizás 2 meses, 3 meses, regresa la misma chica, pero ahora muy demacrada, con peso bajo, se veía no bien, bastante mal para ser un poquito más exactos. Y le pregunto qué pasa y me dicen los papás que no saben ya qué hacer, que fueron a terapia, estuvo yendo a algunas ocasiones, psicología trabajó con la parte de sus miedos, pero que esto había empeorado. Ahora lloraba, no comía, lloraba cada vez que papá y mamá se iban, no quería que se fueran. Y no solo eso, sino que había empezado a dejar de comer porque no quería dejar de vigilar a sus papás porque se iban a morir. Inclusive cuando papás comían estaba muy tensa porque podían ahogarse. A pesar de que ella soñó que era un accidente, ella sentía que la muerte estaba muy cerca. Empezó a tener frío por momentos en el día, mucha taquicardia, es decir, el corazón latía muy rápido, y en ese momento decía ella que sentía que la muerte estaba al lado y que seguramente su papá o su mamá se iba a morir. Eso le generaba mucha ansiedad.
Entonces llamó mucho mi atención. Pregunté si había algún momento en el día y me decía que a veces era por muchos ratos que la casa la sentía fría, que tenía mucho frío y que inclusive temblaba y que su corazón parecía que se le iba a salir. Los papás pues estaban convencidos de que algo no era normal, que si había alguna anormalidad no física, sino espiritual. Inclusive ya varias personas les habían dicho la posibilidad de que pues acudieran con algún sacerdote o en algo, porque quizás esta niña había sido pues víctima de alguna maldición, de algún hechizo o algo extraño, y que no estaba de más que la acudieran, porque ella sentía la presencia de la muerte. Hago mi exploración, reviso a la paciente y decido pedir alguna batería de exámenes, específicamente una prueba que se llama perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades de la tiroides que se relacionan con esta sintomatología. Vienen una semana después con resultados justamente positivos para hipertiroidismo. Entonces, en pláticas con endocrinología, concluimos que esta adolescente estaba teniendo un brote psicótico secundario al hipertiroidismo. Esa sensación de frío y ese terror, el sueño solo fue un factor desencadenante. Se inició manejo médico y afortunadamente con el paso del tiempo todo fue cesando el terror, fue cesando el frío, fue cesando la taquicardia, y hoy es una adolescente completamente sana. Entonces, el término fue bueno para este caso y se trató solo de un hipertiroidismo congénito. Estas son las historias que nos mueven y nos hacen pensar muchas cosas, pero justo en esta prevaleció la lógica y terminó siendo afortunadamente lo correcto, y esta muchacha hoy vive sana y muy tranquila. Bravo. ¿Han tenido alguna situación similar o algo parecido? ¿O todo lo contrario? ¿Ustedes sí han tenido algún caso que no tenga explicación? Bueno, en lo particular voy a comentarles lo que yo viví en mi experiencia, no como médico, sino como paciente. Estaba hospitalizado precisamente en el primer piso del hospital de concentración de Pemex, ya que en mi centro de trabajo el mismo compañero que estaba en el consultorio periférico me envía por un dolor abdominal, un dolor tan fuerte que yo me quería volver loco. Iba al baño y no podía hacer, y hasta andaba desnudo del dolor. Me internan, ya en urgencia me pasan a piso, ya tranquilo, estando con mi esposa. Ella fue testigo de ese momento que viví. No estaba en un brote de dolor ni de problema de tiroides, como comenta aquí el compañero, el doctor Castañón. Simple y sencillamente mi esposa y yo vimos cómo el buró que estaba al lado de nosotros, ahí en una de las camas de piso del hospital de Pemex, se movió en forma extraña. Demoró, se movió y se volvió a acomodar, como unas 2 veces, pero sin que hubiera temblor, sin que hubieran tenido alguna actividad laboral donde estuviera un equipo neumático trabajando. Y eso pues nos llamó la atención, es algo que vimos los dos, no fue una ilusión óptica, sino que vivimos esa situación ambos en el hospital de Pemex, por una convalecencia, por un cuadro doloroso. Es lo que yo tengo de experiencia en este tipo. Luego viví otra. Estaba en el consultorio periférico de la refinería, así se le llama en medicina ocupacional. Estaba de guardia. Mi enfermera adscrita a mi guardia estaba cansada, estaba lactando, y le dije: Evita, vete a dormir, descánsate. Si viene algún trabajador con algún problema, no te preocupes, yo me encargo, yo lo canalizo, yo les checo los signos vitales, que es checar pulso, temperatura,
y todo lo demás que lleva a cabo la enfermera. Tú descánsate, le dije. Eran como a las 3 de la mañana. Llega un trabajador, recuerdo que era de vigilancia. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, pues tengo un dolor. Bueno, acuéstate. Pero cuando yo iba con un carrito, para llevar, en este caso, instalar la solución, el Venoced, las jeringas y todo lo demás, clarito sentí la presencia de alguien que estaba atrás de mí, con el uniforme antiguo de las enfermeras, porque ahorita ya no usan el uniforme como tal, blanco y la cofia, lo que se ponían como sombrero, ahorita ya no las vemos así. Entonces yo la miré así, clarito. Entonces volteé y no era nada. Entonces yo dije, es a consecuencia del desvelo, o estoy nervioso, o qué pasa. Volví a caminar, di otros pasos y volteo y veo lo mismo otra vez. No sentí miedo el ver esa ilusión, o llámese lo que se llame, pero ya era la segunda vez y la alcancé a ver bien. No pude descifrar el rostro, pero sí era una enfermera que, ¿cómo se llama? Con toda la calma me observaba qué es lo que estaba yo haciendo o qué iba a hacer con ese trabajador que llegó aquí al consultorio periférico por un dolor. Esas son las experiencias que he tenido como estaba paciente. supervisando, no fuera a hacer las cosas mal. Ándele, sí. Es lo que yo viví en mi experiencia como paciente y como médico. Y la última, para no aburrirlos, es una anécdota, quizá mis amigos de Zaragoza lo hayan vivido o sepan de ese caso. Se comenta que allá en Zaragoza aparecía una dama vestida de blanco por las noches en el centro de salud, cuando el médico era de guardia, que estábamos en servicio social. Yo nunca vi esa especie o ese fantasma, llámese, como se le llame, o ese ente, pero sí escuchaba en las noches que se movía el instrumental. Yo escuchaba clarito cómo se abría el autoclave, un autoclave pequeño, y cómo se escuchaba el ruido del material quirúrgico. Yo lo escuchaba. No estaba borracho, no había tomado cheguelegue, como le llaman allá, no, estaba en mi sano juicio. Son las experiencias vividas en mi cuestión como médico. Ese sí, nunca me paré, me daba miedo, dije, no, me dio mucha ñañana. Y con el perdón de la expresión, ni madre, no me paro, aquí me quedo, digo. Esa es la experiencia que he vivido. Así como, yo creo que fue antes de pandemia, en Coatzacoalcos, en el hospital. Entonces trabajamos de guardia martes, jueves y domingo. Escuché gritos en un cuarto. Les pregunté a las señoritas a las señoritas enfermeras qué era lo que estaba pasando. Y me decían que era una nena, una chica, que los papás decían que estaba poseída. Entonces ya pregunté qué es lo que pasaba. Y resulta que esta niña es una niña muy religiosa, muy religiosa, muy educada, en el sentido del catolicismo, que acompañaba que le tocaron la puerta al doctor y no hay nadie al lado. No empiecen, por favor. Entonces, ella era ayudante en el catecismo de su iglesia local. Entonces, un día, de la nada, empieza a decir groserías. Una niña que nunca decía groserías, un adolescente que nunca decía groserías, empieza a decir groserías, pero groserías muy elevadas de tono. A la mamá se le hace muy extraño, habla con ella y la niña no recuerda haberle dicho ninguna grosería. Con el pasar de los días, cada vez es más frecuente el hecho de que insulte, ofenda y que a la hora de platicar con ella o cuestionarla, no recuerde que lo haga. Y lo más quizás fuerte para los papás fue que en una noche la hermana le dijo a los papás que fueran a ver a su hermana porque estaba como emulando tener actividad sexual, ¿no? Entonces, eso llamó mucho la atención, hablaron con ella, la despertaron,
hablaron con ella, la regañaron y la chica decía que no estaba haciendo ella absolutamente nada. Entonces los papás dicen, ¿cómo no? O sea, te acabamos de ver. No, y no salía de esa parte. Entonces la chica empezó a decirles que ella no controlaba lo que decía y lo que hacía, que alguien más lo estaba haciendo. Es entonces cuando va a solicitar una consulta a medicina familiar, y medicina familiar la envía al hospital sin un diagnóstico establecido, estando urgencias, y estando en el servicio de urgencias empieza a intentar hacerse daño y hacerle daño a todo el mundo, y a gritar palabras extrañas, comportamiento errante muy extraño. Entonces deciden ingresarla al piso de pediatría para valoración por psiquiatría. Desafortunadamente era, no recuerdo bien si psiquiatría estaba de vacaciones o eran festivos. La cuestión es que no había quien valorara a la paciente por el servicio de psiquiatría, y el comportamiento empezó a ser muy feo. Ninguna enfermera quería ingresar al área porque dicen que las veía muy feo, que las insultaba. Terminó estando amarrada de las 4 extremidades, pero azotaba la cama e insultaba a todo el mundo con palabras bastante altisonantes. Muy fuertes, pues, ¿no? O sea, traía la B de arriba para abajo, traía muchas cosas sexuales expresándolas, no bajaba a su mamá de prostituta, obviamente con un lenguaje mucho más agresivo, y los papás la desconocían totalmente. Estando ahí, pidieron el ingreso de un sacerdote para que pues viera a la niña. Se le autorizó el permiso para ingresar al área, insultó también al sacerdote, y los papás hablaron con el personal a cargo para pedir el alta voluntaria de la nena, porque se le iban a llevar a Puebla a realizar un exorcismo, porque el padre les dijo que seguramente estaba exorcizada, estaba poseída y había que hacer un exorcismo. En Puebla hay un lugar, dicen, donde hacen o realizan exorcismos. La explicación médica o científica, lo que todo el mundo ponía, es una probable esquizofrenia con brotes psicóticos. Había por ahí un antecedente familiar 2 generaciones atrás, y esa podría ser una de las explicaciones, pero en este caso sí no supimos cuál fue el desenlace, porque se fueron a la ciudad de Puebla a realizar un exorcismo. Pero para el personal de salud que estaba en ese entorno, la mayoría pensaba que sí podía tener algo extraño, porque dicen que sentían algo muy feo y muy raro cada vez que ingresaban al ala de esa paciente, ¿no? Entonces, de las cosas que nos ha tocado vivir, probablemente algún brote psicótico también, secundario de esquizofrenia. Recordemos que la esquizofrenia es heredable, pero bueno, en este sí no sabemos cuál fue el desenlace de este caso. Si era o no era. Sí, fíjate que obviamente somos escépticos y tratamos siempre de encontrar un sentido biológico y entendible de lo que puede suceder. Pero también tanto existe el bien como el mal, ¿no? Y esa es una realidad. Y en este hecho de hablar de la muerte, por ejemplo, o de espectros que nos acompañan, y que bueno, sabemos precisamente que pues, en este mundo terrenal, pues las dimensiones o las frecuencias, somos energía, y las dimensiones y frecuencias, pues tanto de los vivos como de las entes que ya no están vivas, pues también circulan, ¿no? Y hay quienes tienen esa percepción más fácilmente. Nosotros
Yo gracias a Dios no percibo nada y espero seguir sin No percibir quiero nada. percibir nada. Pero yo sí quiero comentar algo que a mí me mueve mucho y yo no me explico por qué. Porque en mi caso, no sé si es miedo, no sé si tengo algo muy presente, pero por ejemplo, yo a los velorios o cuando hay un deceso en la familia, algo así, yo huyo. O sea, yo no afronto, no acompaño, no sé acompañar. Yo sé que es un momento no grato para todos, ¿no? Pero para mí en particular es un momento muy doloroso, muy doloroso. Y, y, y bueno, al igual, por ejemplo, creo que todos nosotros cuando hemos tenido un deceso de algún paciente, ya sea que lo vivimos o lo acompañamos o fue parte de toda una guardia y de todo un proceso, pues nos pega con ganas, ¿no? Yo creo que a nadie de nosotros nos enseñaron esta parte, ¿no? De cómo afrontar un deceso de un paciente. Es algo que siempre traumatiza, ¿no? A mí en lo particular, pues, créanme que tener un deceso o algo así, sí me mueve mucho, me abate demasiado. No es algo que yo veo otros compañeros que pues siguen caminando, ¿no? Y pues ya, ni puedo, sí, se va a morir, ya, ahí nos vemos. Espérate, bueno, no, ¿cómo? Sí, no, ya no hay nada que hacer. Pues sí, ya sé que no hay nada que hacer, pero acompañémoslo, o sea, veamos de qué forma puede ser lo más digno para este paciente, ¿no? Y en esa parte, yo creo que hay parte de este dolor que a mí me surge cuando algún familiar o alguna gente cercana a mí se va de este mundo, ¿no? Me duele mucho, pero no sé cómo expresar ese dolor, ¿sabes? Y créeme que me ha tocado que voy a dar las condolencias y no sé ni qué decir, ¿no? Mejor te abrazo y me quedo callado o se me escurren unas lágrimas y hasta ahí, porque no puedo ni hablar al respecto. Y me incomoda mucho el estar ahí, me incomoda en demasía, ¿verdad? Eso es algo que yo no me lo he explicado nunca y muy probablemente sea esto parte de algún miedo o algo que me mueve mucho. Sí, yo creo que le tengo miedo a la muerte, todo el mundo le tenemos miedo, pero cómo se expresa de esa forma en mí al menos. Y en base a las anécdotas, a mí me tocó vivir una muy peculiar y muy sonada. Era yo interno, más o menos eran en 1983, 84, en el Hospital General de México. Me encontraba yo, era mi primer día de guardia en el pabellón de cirugía. Me acuerdo que el jefe del pabellón era el doctor La Chica, así se apellidaba. Y bueno, pues teníamos pacientes oncológicas, porque había de todo en ese pabellón. Y ya eran como las 7, 8 de la noche y el residente me estaba entregando la guardia, me estaba diciendo los pendientes, a quién tenía yo que ver los exámenes temprano, quién se iba a operar, qué paciente tenía yo que estar vigilando ciertos parámetros. Y en eso las enfermeras nos hablan y nos invitan a un café, ¿no? Ya eran unas señoras, eran 2 enfermeras para como 40 pacientes, ¿sí? Era bastante. Y en eso, una de ellas, estábamos en la cocineta y nos dice, ay, doctor, ahora sí vengo bien cansada. ¿Cómo no viene la planchada? Para que me ayude a ver a mis pacientes. ¿Ya? Y jajaja, ya.
salieron las carcajadas y ya. En eso empezamos a oír, ¿verdad? Quejas. ¡Ay! Alguien se quejaba y se quejaba cada vez más fuerte, ¿no? Entonces fuimos al llamado y pues era un cubículo donde había 6 pacientes, las pacientes más graves y de un pronóstico malo para la vida. Entonces nos acercamos y ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, este dolor, es que me vino el dolor muy intenso, pero ya me dio la señorita el medicamento, ya me dio mi pastilla. ¿Cuál señorita? La señorita, la que viene a verme, la que deslumbra por la blancura. No le puedo ver su cara, pero es blanca la señorita, ¿verdad? Tiene una cofia alada, como lo usaban antes, ¿verdad? Pero hay algo, de veras, doctor, ahorita que me dice, hay algo que vi, que no vi sus pies. Flotaba esa paciente. Pues, ¿cuál era la sorpresa? Que los dos médicos estábamos con las 2 enfermeras en la cocineta, ¿verdad? Entonces no había nadie más, ni familiares ni nada. Bueno, pues estábamos, porque esta era la tercer paciente, la que estaba pegada al extremo, no a la puerta, sino distal a la puerta. Y en eso, una de las que estaban en la puerta dice: mire, doctor, mire, ya se va. Ahí va la enfermera. Y volteamos todos. Y un frío, y las pacientes, las pacientes inquietas, ¿no? Inquietas y señalándola. Y no veíamos absolutamente nada, ¿verdad? Pero se sentía algo, se sentía una presencia. Uh-huh. La planchada, hay 2, 3 historias de ella. Dicen que fue una enfermera del Hospital General, del Hospital Juárez, se llamaba Eulalia, y que fue una enfermera que en vida no le dio la atención adecuada a sus pacientes, y que su penar precisamente es el ir a visitar a los pacientes más graves y socorrerlos, ¿no? Y darles incluso hasta curación, unos han reportado de la intervención que hace este ente. Otros dicen que no, que era una mujer muy dedicada, ¿verdad? Pero que tuvo por ahí un desliz con un médico y un ginecólogo. No. Con un interno. Haber sido pediatra. Con un interno. Y que este médico se casó y ella enloqueció de ese desamor, ¿no? Y que bueno, y que pena su alma buscando consuelo, atendiendo y dándole una visita a los enfermos más graves. Es muy real, yo al menos que lo viví. Créanme que yo soy un escéptico de esto, yo no tengo, es la única experiencia que yo tengo en este aspecto. Yo no vi nada, pero sí sentí la presencia de algo, ¿sí? Hay un caso similar. Estaba yo de guardia, era yo preinterno, cuando yo terminé la carrera de la universidad, intenta certificarse y les ponen como condición que los muchachos que van a egresar necesitan más horas clínicas. Entonces la universidad hace un preinternado, es decir, te vas ahora, creo que eran 6 meses a hacer actividad en un hospital y después tu año de internado. Entonces me toca el preinternado en el Hospital Civil de Mina. Y me acuerdo que estábamos haciendo rondín y en eso había un paciente bastante malo, un señor ya muy grande que tenía
si no mal recuerdo, 4 de hemoglobina, 5, una cosa, y gritaba. Una anemia severa, una anemia gritaba, severa. gritaba muy feo, ¿no? De dolor. No tenía familiares, no había para transfusión y no recuerdo exactamente la enfermedad, pero ya era una enfermedad terminal, estaba muy mal el señor. Y gritaba, no paraba de gritar, era grito tras grito tras grito. Y veníamos y en eso, ya eran para esto como las 10, 11 de la noche. Viene corriendo el policía de la puerta, porque quienes han estado en el hospital seguramente se han topado con los policías, que son bastante complicados. Son Digo, dulces, muy es dulces. su trabajo, pues, pero a veces le echan demasiado crema a sus tacos y a veces pueden ser un poquito muy quisquillosos. Entonces viene corriendo el policía porque se le metió un señor de negro, una señora de negro, una señora de negro. ¿Y por dónde? ¿No? ¿No vieron pasar a la señora? No, sí, es que por acá. Entonces, vamos de chismoso, mi compañero y yo, a seguir al señor y los gritos allá en la esquina, en el pasillo. Entonces, donde da la vuelta, hay una señora afuera de su familiar, en el ala general, allá en el hospital civil, y le dice el policía, ¿vio a una señora de negro? Ah, sí, se fue para allá. Y justo cuando dice se fue para allá, cesan los gritos. Cesan. El paciente dejó de gritar después de horas de haber estado grite y grite. Entonces, vamos mi compañero y yo corriendo para allá y ahora el policía viene corriendo detrás de nosotros. Llegamos y el paciente había fallecido y no había absolutamente ninguna señora de negro. Entonces, el policía nos dijo, ya sé a quién estaba yo siguiendo. Le digo, ¿a quién? Creo que era la muerte. Mejor me voy. Y se regresó otra vez a donde estaba. Pero sí, ese es muy, muy, muy real. Creo que era Ildefonso, era mi compañero que estaba de guardia ese día en el hospital civil. Y de hecho hay algunas anécdotas, a ver si cuentan lo que están contando en el chat, doctor. Ahí Sí, hay vamos. una de Fanny Cerón, dice. Vamos. Bueno, una historia terrorífica y otra ahí. Vamos a contar las historias que nos hacen llegar a Bueno, la gente que está con a nosotros. ver, platico la de Carla Lorena. Un saludo a Carla. Dice, Ajá. yo tengo una recién salida del horno. En el hospital donde trabajo están entrando residentes nuevos. Y ayer en el servicio donde trabajo empezaron a poner el altar de muerto con fotos de ex compañeros que ya fallecieron. El caso es que hoy pasan 2 de las nuevas residentes y se le quedan viendo a una de las fotos. Y nos dice una de ellas, no me digan que ese compañero falleció. ¿Cuándo? Y le contesta a mi compañero que falleció hace como 1 año aproximadamente. Dice la residente, no me digas eso, van 2, 3 veces que me lo topo en los pasillos y hasta lo saludo. Y sí, Sí, cosas como esas ocurren. Aquí tenemos la de Fanny Cerón, como dijiste. Ella nos cuenta lo siguiente. Yo tuve una paciente en la tocoquirúrgica. La tocoquirúrgica es la sala donde están las pacientes en espera de ser atendidas de un parto natural o de una cesárea. Dice, la paciente llegó con latidos fetales muy débiles. Entonces la gineco en turno optó por meterla a cesárea, que es una intervención quirúrgica. Todos abren el útero y la cara de todos en el quirófano. ¡Oh! No había bebé, no había nada. Procedieron a cerrar el útero cuando se percataron que el bebé creció detrás de los intestinos. Era una niña, nació viva, pero sus extremidades estaban aplastadas. Falleció un turno después. La mamá después de 2 meses fue dada de alta. La placenta quedó dentro de los intestinos y no pudieron retirarla. No sé usted qué nos comente al respecto, doctor. sí, este es un embarazo ectópico abdominal. Obviamente tiene una mortalidad muy alta, tanto para el bebé como para la mamá. Por eso es de modo 2 meses. Regularmente ahí no se despega la placenta, porque si despega la placenta no hay manera de controlar ese sangrado. Entonces nada más se anuda y se deja ahí y se va necrosando esa placenta. Y bueno, hay que estar vigilando, darle un soporte a la paciente. Actualmente ya se usan pues, ciertos medicamentos que matan a la placenta más fácilmente, ¿no? Pero antes pues no había ese hecho. Y sí podía caer en una sepsis la señora, ¿no? Una infección mayor. Yo en mi internado tuve una compañera, Rosalía. Rosalía era una señora para mí, era muy grande. Hizo conmigo el internado, pero ella había egresado unos años antes y estudió
unos años más que nosotros. O sea, realmente no era tan grande, pero a lo mejor quizás tenía sus 30, pero para nosotros era muy grande. Tú sales de 22, 23 años. Entonces, me acuerdo mucho de Rosalía, porque siempre hablaba mucho con los papás, con los familiares sobre la muerte. Y me acuerdo mucho de un paciente que estaba, en ese tiempo teníamos muchos pacientes de VIH, con una enfermedad, con una infección agregada por Hirovechi. Es un patógeno muy dañino para los pacientes con VIH. Generalmente era el causante de la mayoría de defunciones, esa infección agregada de estos pacientes, porque los pacientes con SIDA, pues su sistema inmunológico pues no tenía ninguna fuerza. En ese momento los medicamentos todavía no eran tan efectivos como en la actualidad. Y me acuerdo mucho del caso de un paciente intubado, infectado, mal, o sea, que no sabíamos por qué estaba vivo. Ese paciente tenía todo mal. O sea, todo lo que le midieras estaba mal. Todo. Tenía prácticamente ya casi ningún medicamento de soporte. Es importante que sepan que nosotros tenemos una clasificación de resucitación, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente sano, tenemos que hacer lo imposible porque viva. Un paciente a lo mejor adulto mayor, ya grande, con una enfermedad de base, hacemos lo medianamente posible porque se salve. Y tenemos un RCP3 que es a lo mejor un paciente en fase terminal con cáncer, que ya está con cirrosis hepática, que está sufriendo mucho. Ya prácticamente no hacemos nada porque lo humano correcto es no hacer tanto porque él sobreviva. Solo le damos medidas de sostén. Justo este era un RCP grado 3. Solo se le estaba dando el sostén para que se mantuviera con vida. O sea, no lo puedes dejar sin nada para que ya deje de respirar o de morir. Y estaba intubado ese paciente. Pero cada vez que pasábamos visita y se le explicaba a la familiar, a la esposa lloraba mucho. Y dejaba de hablar con nosotros y se iba a los brazos del paciente y le gritaba que no podía morirse. No te puedes morir. O sea, tu hija está pequeña, tu hija y yo te necesitamos, no puedes morirte, no te mueras, no tienes que morirte. Y eso era prácticamente todo el tiempo. Me acuerdo que en esa ocasión que me toca hacer guardia con Rosalía, Rosalía se enoja mucho, terminando la visita, jala a la señora, la saca y le dice, la hace ver una realidad. Señora, su esposo ya no está con nosotros, ni va a estar con nosotros. O sea, no existe la posibilidad remota. Y si por alguna circunstancia su esposo regresara, va a tener un daño muy marcado y no va a ser la persona que usted conoció. Usted tiene que dejar que su esposo descanse, tiene que dejar que su esposo se vaya. No es justo lo que está haciendo. Su esposo no se va porque usted lo retiene. Usted tiene que comprender que usted está reteniendo a su esposo. Y eso no es bueno para su esposo, ni es bueno para usted, ni es bueno para su hija. Usted tiene que dejar. Usted cree en Dios, y entonces empezó a hablar de religión. La señora como que sopesa y le dice, doctora, tiene usted razón, creo que estoy haciendo las cosas mal. Entonces ahora quiero que vengas conmigo, le dice Rosalía, y quiero que hables con tu esposo y que le des permiso a tu esposo de morir, que le des permiso a tu esposo de que descanse. Habla con él, dile que tú y tu hija van a estar bien, porque van a estar bien. Tú eres una mujer fuerte y habla con ella y la convence y regresa. Entramos los dos, lo abraza, le da un beso, le pide disculpas, le dice que perdona todo lo que haya pasado, que cree que es tiempo de partir, que puede hacerlo, que su hija va a estar bien, que ella va a estar bien y que necesitan que descanse y que los cuide desde el más allá, desde el cielo, a donde vayas a ir, cuídanos. Hoy es tiempo de que partas, lo besa, lo abraza
el señor suelta unas lágrimas y ¡pux! Fallece, ¿no? En automático el trazo isoeléctrico, o sea, el monitor, todos los monitores empiezan a sonar y fallece. La señora lo abraza, llora un muy buen rato con él y fallece, ¿no? Entonces, ¿cuántas historias de esas hay? Uf, infinidad. Las contamos al mayoreo. A mí me han tocado muchas de pacientes oncológicos, pero esta de este paciente más porque fue todo un contexto, pues, no nada más fue algo, sino todo un contexto que llevó a esta paciente a hablar con el paciente, ¿no? Y es cuando te preguntas si existe el limbo, si existe la vida después de la muerte y si esta sensación de bienestar de tus seres queridos te permite descansar más fácilmente o te permite irte si es que algo te estaba deteniendo emocionalmente hablando. Claro, y el doctor explicaba que habemos personas más sensibles que otras para percibir ciertas energías, ciertas situaciones. Y esto es muy real. O sea, no podemos nosotros creer que somos así como que los únicos en el planeta y la única situación y la única dimensión y somos los todopoderosos. Pues no, ¿verdad? Debemos de entender y comprender que como energía que somos, pues hay otras más energías. Y esto de que las personas les den el permiso a su familiar de irse, pues sí, es bastante sonado y bastante común. Otra de las cosas sonadas y comunes es que cuando una persona está en el lecho de muerte, ve a sus familiares. Es otra cosa muy, muy sonada que mucha gente lo ha dicho. O sea, ahí está fulanito, pásale una silla, ahí está perenganito, pásale una silla. La persona está en el lecho de muerte. Tú volteas y pues no hay ni fulanito ni perenganito, ¿no? Entonces son situaciones que nos cuesta mucho trabajo creer porque no hay, aunque a pesar de que pueda estar documentado, pues no hay evidencia científica de que tú puedas estar viendo a personas que ya murieron. Yo quiero contarles una anécdota de mi adolescencia que el doctor se ríe y no quiere verlo, pero bueno, yo considero que habrá personas que nos van a escuchar o personas que nos están viendo que quizá han tenido una experiencia como la que yo tuve. Yo crecí en un lugar con mucha vegetación, padrísimo, yo lo recuerdo con mucho cariño ese lugar, es un pueblo ferrocarrilero donde solamente había trenes y monte. Entonces, en la fiesta de 15 años de mi hermana, yo tendría unos 18, 19 años, mi mamá nos manda a dormir a casa de una de sus comadres porque llegó la familia, toda nuestra familia es de fuera. Nos vamos a dormir a la casa de la señora, pero estaba totalmente pegada al monte, a la vía y al monte. Entonces nos dieron una camita a mis hermanas y a mí y nuestra cara quedaba de frente a la vía y todo lo que es la vegetación. Yo recuerdo perfecto que en la puerta de la entrada estaba parada una personita muy pequeña, a lo mejor como de 1 metro, pero era un viejito así, con un sombrero y una expresión en la cara muy fea. Eso no me dejaba dormir, por supuesto, mis ojos totalmente abiertos, mirando, y los perros, ladraban y ladraban y ladraban, y todo el mundo dormía. Junto a mi lado todo el mundo dormía, solo yo estaba viendo a esta personita y obviamente todo el cuerpo tembloroso, la piel, sudaba, yo quería llorar, no podía llorar, me sentía totalmente paralizada. ¿Cuándo se desapareció? Porque simplemente se desapareció cuando entraron las demás personas a la casa, a la recámara y prendieron la luz. Prenden la luz y de inmediato se pierde la imagen. Es algo que yo en la vida me he podido explicar, pero considero que algunas otras personas han tenido experiencias como esta. No, sé obviamente que no soy la única que ha tenido una experiencia como esta y que obviamente para mí lo recuerdo como si fuera hace 2 días y de mis 19 años, vaya que ya pasaron algunos añitos, ¿no? Entonces, de verdad que es increíble cómo nuestro cerebro puede guardar esas imágenes que
No considero yo que haya sido producto de mi imaginación, porque no había yo visto ningún dibujo, en ninguna película, en nada, una personita como la que vi y recuerdo perfecto, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante que creamos en estas energías, que nos cuidemos, ¿verdad? Que respiremos. Ahora que soy una adulta, sé que hay que respirar y hay que tener calma y hay que tener paciencia y no hay que dejarse llevar por el miedo, porque el miedo nos lleva al terror, a la desesperación y podemos actuar de maneras increíbles, ¿no? ¿Quiere compartir, doctor? Sí, en su condición de psicóloga que estudia esto, de la conducta humana, ¿usted cree que el miedo puede generar ilusiones? Claro que sí. Una de las cosas que tiene de maravilloso el cerebro es poder crear imágenes. El crear imágenes, obviamente estas imágenes van a partir de algo que yo ya vi, de algo que yo ya percibí, de algo que yo escuché, de algo que yo sentí. Entonces, sí, el miedo que me da me va a generar pensamientos no sanos, pensamientos negativos, y esos pensamientos negativos me van a llevar a tener conductas inapropiadas o conductas inadecuadas. Mucho de lo que sucede, como comentaba el doctor Castañón, por ejemplo, en la esquizofrenia, estas alucinaciones obviamente son producto de frecuencias, de un desorden químico, cerebral, que existe, pero que lo estás imaginando. Y al estarlo imaginando y al estarlo escuchando, estas personitas que tienen esquizofrenia pueden incluso llegar a matar. De hecho, hay cientos de casos documentados, películas incluso de terror, de gente que tiene trastorno y que quizá no me corresponde para nada hablar de ello porque son más de psiquiatra, pero que sí tiene mucho que ver este proceso químico cerebral, ¿no? El miedo nos va a llevar a actuar. El miedo puede ir desde una pequeña distimia, una pequeña depresión, una depresión más fuerte, a una ansiedad, a un trastorno de ansiedad, pero al final es miedo, ¿no? Y entonces el miedo sí nos va a llevar a generar caos y este caos nos va a llevar a generar conductas totalmente inapropiadas. Entonces, incluso la muerte. Fíjese que ahorita que pregunta usted del miedo, hay casos documentados del trastorno del corazón roto, me imagino que lo han leído, lo han escuchado, ¿no? Yo leí de este caso de trastorno de corazón roto porque hace ya varios años perdimos a un familiar, un hermano, que obviamente es algo que no se olvida, ¿no? Pero mi mami lloraba mucho y ella decía que mi hermano venía por ella, que ella lo veía, que mi hermano le hablaba, que ella estaba segura y que se quería ir allá donde mi hermano le llamaba, ¿no? A nosotros nos daba mucho miedo porque casos documentados de una tristeza tan profunda que le puede dar a un paciente que pierde a un familiar que ama mucho, que le puede dar un infarto, ¿no? Y quedar allí, en esta imaginación o en este sueño, en esto, yo lo veo, yo lo vi, yo lo sentí, viene por mí, lo extraño mucho. Bueno, al final, si hacen algo más científico y biológico, pues descubren que le dio un infarto a la persona, ¿no? Entonces sí, el miedo es causante de muchas situaciones. Y yo también quisiera comentar algo. Al igual, como en 2 ocasiones me ha pasado, cuando me enfrento a problemáticas de salud importantes, o sea, complicadas, y de repente siento una energía que llega a mí, pero una energía positiva, ¿no? Y vamos, pum, sale. No sé exactamente, no les puedo decir exactamente si actúa en mi cerebro, si actúa en mis manos, si actúa en mi visión, no sé, ¿sí? Pero me entra una lucidez, me entra una agilidad, ¿verdad? Cuando veo la problemática de salud complicada. No sé si es también adrenalina, ¿no? Que sale una inyección cañona de adrenalina, pero me ha tocado como en 2 ocasiones que he sentido esto
muy positivo, pues, ¿no? Obviamente nos enfrentamos a casos, en mi vida nos hemos enfrentado a muchos casos, ¿no? Pero hay 2 casos que tengo muy presentes en pacientes que la problemática de salud se generó muy mal. Uno de ellos, me acuerdo de una paciente que se rompió el útero. Se rompe el útero y a la paciente me la encuentro boqueando en la cama. El bebé ya había muerto. Y agarro y la cargo y me la llevo a quirófano inmediatamente. No sé dónde saqué fuerzas, ¿no? En ese entonces. Y cuando abro y veo un sangradero por todos lados, la bebé fuera, ya muerta, eran como 34 semanas que tenía. Y de repente, ¿qué onda? ¿No? ¡Bum! Viene, me acuerdo muy bien esto, y salimos, ¿sí? Y salimos adelante y la señora salió adelante y después le atendí incluso un nuevo bebé, logró su bebé, ¿sí? Pero sí son cosas que te grabas, ¿no? Y te queda muy marcada, como cuando decías tú, ya se fue, o sea, porque ya la paciente, créanme que estaba ya una anemia severa, boqueando, y una paciente que ya me iba yo a casa, estábamos en el hospital de Pemex, ya me iba yo a casa y en eso digo, había una paciente que estaba en inducción de un óbito, voy a ver qué pasa. Y me asomo, pero algo me dijo, ven, o sea, algo me dijo, entra. Sí, ¿no? la intuición. Porque estaba una doctora, estaba con ella, y algo me dijo, entra, ven a verme. Y voy a verla, no, la señora ya chocada, la señora con un sangrado demoniado, y lo que hago es entrar en vivo, ya chocada la paciente, abrí, quité el útero, ya en eso llegó el anestesiólogo, ya la indujo, ya pudimos hacer mejor el procedimiento, pero también, al igual de repente llega a mí algo, ¿verdad? Y me hace actuar, ¿sí? Y actuar en una forma positiva y para bien de la paciente y mía, obviamente, ¿no? Sí, bueno, algo de lo que mencionamos nosotros en la terapia es que el miedo puede funcionar de diferentes formas. Las formas no sanas es que te paralice. Otra forma no sana es que te provoca pelea, voy a defenderme, ¿no? Otra forma no sana es que evadas, salgas huyendo. Pero también tiene formas sanas, como por ejemplo, no me puedo quedar aquí y voy a resolver. No se puede quedar la situación aquí y voy a resolver. Y entonces, entre más madura está la corteza prefrontal, que es la que nos lleva a enfrentar y a confrontar y buscar soluciones, obviamente utilizo este miedo de, o sea, a ver, mi paciente no se me puede ir, ¿no? Yo estoy para salvar vidas. Claro que son pensamientos que viajan a la velocidad de la luz. Mi paciente no se me puede ir, yo estoy para salvar vidas, yo tengo que hacer algo y viene, obviamente, la información que tienes, la experiencia que tienes, la madurez de tu corteza. Todo se ordena, ¿no? Todo se ordena. Todo se acomoda, se alinea. Porque de repente y todo es esto, caos, cuando ves es un caos. Y de repente llega algo y ¡pum! Todo se ordena y ¡pum! Claro, Vale. pero hay que reconocer que son personas que están acostumbradas a resolver, porque personas que no están acostumbradas a resolver son las que el miedo las paraliza. O el miedo les dice, pues yo no sé, a ver quién lo hace, ¿no? Fulano, perengano, empiezan a buscar ayuda con otras personas y pues me voy haciendo a un lado, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho el funcionamiento de nuestro cerebro en todas esas historias de terror que son surgidas de la vida real. Claro que sí tiene que ver mucho porque
finalmente no solo tenemos 5 sentidos, ¿no? No solamente tenemos la vista, el tacto, el olfato, sino que también hay sentidos como la sensopercepción, que es lo que decía usted. Es que algo me dice, o sea, tenemos que abrirnos a que sí tenemos una intuición y que esta intuición es parte de nuestros sentidos a la que la mayoría, en la actualidad, la mayoría estamos olvidando y estamos perdiendo. Y luego decimos, lo hubiera hecho. Hablando de esos sentidos que no vemos, nos comparte Lucía Contreras. Un saludo a Lucy. Un tío abuelo con Alzheimer y bastante edad se deshidrató en tiempos de calor y cuando le llevaron al hospital en ambulancia, después de 3 años sin hablar, volteó a ver a la nada y llorando dijo, no me lleves, yo no quiero irme contigo. He sido bueno e instantáneamente murió. Bueno, hay otro también muy importante de Carla Lorena. Nos dice, o cuando hay pacientes ya delirantes, sobre todo los adultos mayores que están hospitalizados de larga estancia, empiezan a haber niños, personas, gente que se les quiere llevar o les quiere quitar la vida. Tiene su explicación, uno sabe que están delirando, pero aún así dan miedo. El caso clínico que motivó la introducción se llama la casa del susurro febril. Se los voy a comentar. Es un paciente de 42 años, es agricultor en zona rural, no tenía ningún antecedente. Resulta que lo llevan a consulta porque tiene fiebre intermitente, es decir, de repente le viene, de repente le va, sudoración nocturna, pérdida de peso, tos seca y debilidad progresiva desde hacía 3 semanas atrás. La historia es que el paciente vive en una finca aislada, rodeada de vegetación y ganado. Relata que todo comenzó tras limpiar un viejo granero lleno de excremento de murciélagos. Desde entonces ha tenido sueños extraños, como si la casa susurrara por las noches. Su esposa lo llevó al centro de salud tras notar que hablaba solo y tenía la piel como papel mojado. Al examen físico tenía fiebre elevada de 39.5 grados, pálido, le había crecido el hígado y el vaso, tenía ronchas en el tronco, estaba confuso, los estudios de laboratorio tenía baja las células de defensa, las plaquetas, los glóbulos rojos, las sustancias que dicen que el hígado está inflamado estaban muy elevadas y algunas sustancias que nos indican, algunos marcadores que tenemos una infección también estaban muy, muy elevadas. Y ante el antecedente de murciélagos, se decidió tomar un cultivo de serología y entonces, para sorpresa de todos, salió positivo para Histoplasma capsulatum. Es decir, tenía una histoplasmosis diseminada. ¿Eso qué significa? Que tenía una infección justo por guano de excremento de murciélago. Se le dio tratamiento, porque es un hongo, se le dio tratamiento para hongos y evolucionó favorablemente. Pero hasta el día de hoy el paciente recuerda vagamente los días en que la fiebre le hablaba y hasta el día de hoy jura que el granero está maldito. Sí, ¿no? Y es como también por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de abstinencia por alcoholismo, ¿no? Esas también son delirios y son pues historias de terror, ¿no? Dicen que ven arañas, tarántulas. El diablo, a mí me tocó uno del gente diablo. que, o sea, se les vienen encima, Justo ¿no? Sí. un paciente de VIH por inyección de heroína, está hospitalizado porque está grave y tenía su síndrome de abstinencia. A pesar de que estaban dando un tratamiento, él gritaba y tiraba cosas porque decía que estaba el diablo y que se lo quería llevar, ¿no? Es que está el diablo. Y vaya, aunque, como bien dice Carla, aunque uno sabe que está en síndrome de abstinencia, y ahí está, doctor, ahí está el diablo. Cuidado. No, y uno, Pues uno sí. voltea para todos lados, ¿no? Y entras ahí con el Jesús en la boca. Claro. Digo, el que no es creyente en ese momento se vuelve creyente, ¿no? Que no se sabe el Padre Nuestro se lo aprende en ese momento. Sí. Yo me acuerdo que esa noche de la planchada, una de las pacientes me dio un rosario. Yo ni sé rezar. Pero ahí me No dio sabía rezar hasta ese día. Toda la noche con el rosario me la pasé
dando mis vueltas y Sí. mis visitas a los pacientes, pero con el rosario enfrente. Claro, y es que ese es el miedo a lo desconocido, que todo ser, bueno, toda especie animal tiene, ¿no? Pero pues uno como, ya uno lo piensa, ya uno lo traspola, entonces todo miedo a lo desconocido. Nos dicen, ahí está, no ves nada, es algo que desconoces y obvio te da mucho miedo, yo ¿no? nunca he tenido miedo a esa parte, ¿no? Siempre he sido muy ecuánime tratando de buscar la lógica a algo. Ujú. Pero sí me acuerdo muchísimo cuando el hospital, a mí me tocó estar en el hospital comunitario viejo y el nuevo. Me tocó el intermedio. No estaba terminado el nuevo, solo un área estaba y estaba el hospital viejo. Entonces caminabas prácticamente una cuadra y había un pasillo con maderas, ¿no? Para donde están construyendo, que juntaba las dos construcciones. Entonces cocina estaba en el área vieja. Quien ha ido a Coatzacoalcos, pues del lado del banco, ¿no? Ujú. Y a la esquina contraria, hacia donde está el Oxxo, pues estaba la parte nueva. Entonces, recuerdo mucho que la colación te la sirven en la madrugada. A veces vas por tu colación a las 2 de la mañana. Es un alimento altamente calórico proteico, pues para que aguantes la guardia. Son cosas muy dulces, a veces te dan cosas muy cargadas. Y recuerdo que fui por mi colación, pero fui el último en ir, ¿sí? Me despedí de la señora de cocina, esperé a que cerrara la cocina y que se fuera. Entonces me regreso de cocina hacia el área nueva de tocoquirúrgica, es decir, donde nacen los bebés, y a mitad del pasillo, esa sensación de que hay alguien atrás de ti, ¿no? Pero no había nadie, obviamente no había nadie. Yo era el último en estar en esa área y sabía que no había nadie. Esa sensación que eriza la piel y sabes que alguien está atrás de ti, ¿no? Creo que traía una palanqueta o algo que me habían dado, nada más apreté la palanqueta y dije, como dice uno, patitas, ¿para qué te quiero? Y agarré y terminé corriendo todo Y el pasillo. sientes No que volteé, por la no espalda volteé ya te nada, va a pero agarrar. alguien estaba atrás de mí, ¿no? No hubo relajación de esfínteres. Llegué corriendo a la otra área, respirando rápido y como que no ha pasado nada. Nunca vi nada, solo esa sensación extraña que te da de que algo hay atrás de ti. Pero sientes, o sea, yo recuerdo cuando era chamaca y pasaban estas cosas y vas corriendo y es que hasta quieres hacer la espalda lo más posible porque sientes que ya te va a agarrar algo que no hay nada. Mira, este ¿no? tema Es tu está miedo, emocionante, es tu la miedo. verdad. Psicóloga, el tiempo pues en la radio no nos permite avanzar más y en redes sociales sabemos que muchos ya también, algunos están viendo la serie mundial, ya sé cómo quedó. Le damos las gracias a su tema, la verdad, le agradezco al productor, al doctor Fernando Castañón, de él fue la idea de este tema, siempre hablamos de medicina, pero también hay veces dentro de lo ilógico que pensamos, va de la mano con la medicina en cuestiones de salud. ¿No? Y sobre todo que terminando nuestro programa se enlaza a Radio Fórmula, a ver si Así no nos es. reclama la mano peluda. Estamos invadiendo territorio de Radio Fórmula con la mano peluda. En radio, mira la expresión, así es. Nos despedimos, no sé si desean agregar algo más. ¿No? Nada, que tengan un feliz día de todos los santos. Pues nada, que se cuiden. Que celebren, de verdad que celebren, para todos los que nos gustan las tradiciones mexicanas, que celebren a sus muertos como están acostumbrados a celebrarlos, Los con altares. mucho orgullo y con mucho amor. Nos Y despedimos. que se cuiden de la oscuridad estos días. Y de los vivos también. Ajá. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo de Radiomina, del doctor Fernando Castañón Leo, agradecemos en el aspecto emocional a la psicóloga Rosario Huerta Mijangos, al doctor Alejandro Martínez Vivas en el aspecto de la ginecobstetricia. En la pediatría, muy bien, el doctor Fernando Castañón Leo, nuestro productor, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les desea que la pasen muy bien y que sean muy felices. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.